Ver la cartita, Katy, bienvenidas. Y bueno, hoy en esta noche, a ver, voy a empezar por compartir aquí pantalla, ¿no? O bueno, antes de compartir pantalla, pues qué gusto y pues doy gracias a Dios, ¿no? Por estar hoy aquí, por haberme permitido estar en este espacio. eh, Poder estar compartiendo con ustedes a través de estas noches también, ¿no? Lo que hemos venido aprendiendo sobre todas esas eh, cosas prácticas, ¿no? Para ir colocando, pues, en nuestra diferentes áreas de vida, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo, pues, varias, permítame un ratico aquí, eh, varias, sí, varias cosas que nos han dado y la semana anterior pues aprendíamos cómo con los dones y talentos que Dios nos ha dado, pues cuando los colocamos al servicio de los demás, lo glorificamos a Él, ¿no? Entonces ha sido muy bonito todos los aprendizajes que hemos tenido semana a semana. ¿Ya? Y bueno, sin embargo, pues estamos más que nada viendo esta área de la ocupación, ¿no es cierto? Entonces, em, resulta que a veces, pues cuando eh, hemos determinado, pues ya estamos en nuestro trabajo, en nuestro desempeño diario, ¿no es cierto? A veces ese trabajo y la ocupación que tenemos en el día a día puede ocupar más tiempo, ¿no? Del debido. Y en el mundo actual en el que estamos, pues también ese corre, todo es más rápido, ¿no es cierto? Entonces, fácilmente podríamos vernos envueltas en ese corre de nuestra ocupación, ¿no? O trabajo. Y este puede pasar de ser como esa misión personal agradable, ¿no es cierto? Ese tiempo bonito de estar en nuestro trabajo, de sentirnos, pues, como decir, realizadas con lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, a veces puede volverse una carga, ¿ya? Porque le podemos dar más tiempo del debido, ¿no es cierto? Entonces, y afectar las otras áreas de nuestra vida o relaciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser que le dedico más tiempo a mi trabajo y voy dejando pues la familia o ese tiempo personal que debo tener conmigo, el tiempo con Dios, ¿no es cierto? Entonces, todo como que me lo va acaparando el trabajo. O al contrario, me dedico más a la familia, puede ser que incluso me dedique más a las cosas de la iglesia, ¿no es cierto? Dejando de lado el trabajo que debo hacer y eso tal vez pueda traer frustración a nuestras vidas, ¿ya? Entonces, es por eso que el día de hoy vamos aquí a que les he traído para compartir algunas estrategias que nos puedan ayudar como para tener ese balance. ¿Sí? Ahí estamos viendo. Ya. Entonces, les he traído aquí para poder compartir algunas estrategias para equilibrar la vida personal con la laboral. ¿Sí? Y para ello vamos a iniciar, las invito para que reflexionemos en este versículo que está en Job, aquí, 14:5. Y le quisiera pedir el favor a Eli. Ayúdanos leyendo este versículo. Claro. Job 14:5 nos dice, los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Así es, ¿no? Entonces, miren, este versículo nos muestra o que a veces muy frecuentemente nosotros podemos olvidar lo frágiles que somos, ¿no? Lo pasajero que somos, se puede decir, ¿no? Entonces, y puede ser que nos dejamos atrapar tanto del trabajo o esas responsabilidades diarias que podemos tener y solo nos deja tiempo de vivir, se puede decir, para el mundo, ¿no? En lugar de nuestra relación con Dios o con los que más amamos.
¿sí? Entonces, debemos recordar pues que Dios nos ha dado la vida, ¿no? Y cada momento es un regalo de Él. Entonces, por tanto, pues debemos ser cuidadosos de cómo utilizamos cada instante, ¿no? De nuestra vida para aprovecharlo y de esa manera, pues también enfocarnos en hacer lo que realmente es importante en nuestra vida, ¿no? Y lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles, como les decía el día de hoy, estas estrategias, algunas. Mm, yo cuando preparaba esta charla, vi que hay algo que de aquí parte todo y me pareció como muy importante traerlo, ¿no? Y es lo primero, que es establecer límites, ¿sí? De ahí me parece que parte todo, ¿ya? Porque si no tenemos límites, pues va a ser todo un caos, ¿ya? Entonces, vemos que los límites tienen que ver con asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. ¿Sí? Dios nos da esa libertad para elegir, decir, vivir dentro de sus límites o fuera de ellos. ¿Sí? Entonces, vivir fuera de los límites de Dios significa, pues, aceptar esas consecuencias, ¿no es cierto? Que tal, no van a ser muy favorables, ¿no? Incluso podemos decir que van a ser tal vez unas consecuencias destructivas, ¿no? Incluso puede traer la muerte. Y ya sabemos que hay esas muertes diferentes, ¿no? La muerte espiritual o como la muerte física también, ¿no? Entonces, o también podemos elegir vivir dentro de sus límites, ¿ya? Entonces, ello, pues lo contrario va a ser de bendición, ¿no? Y podemos disfrutar de esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Como hemos visto, pues los límites siempre son de protección, ¿no? Entonces, una persona, vemos que tenga como límites sanos, podríamos decir, ella asume la responsabilidad de su propia vida, ¿sí? Y permite que los demás también vivan la suya. Y algo que me pareció interesante fue esta imagen que encontré en Facebook, ¿no? Y decía que poner límites es fundamental, ¿no es cierto? Para proteger que nuestro espacio personal y también emocional. Entonces, qué importante poner límites, ¿sí? Y esto no nos hace malos, ¿ya? Entonces, aquí se recuerda poner límites no te hace una persona mala, ¿ya? Porque a veces estamos con esa, nos llena, nos limita, se puede decir, poner límites, porque estamos como a la expectativa de qué van a pensar los otros, qué van a decir los demás, ¿no? Pero al contrario, pues esto no nos hace personas malas, ¿ya? Entonces, vamos a ver que debemos establecer límites claros, ¿no es cierto?, entre el trabajo y nuestra familia para poder tener ese balance, ¿sí? Y para ello, digamos que como primer punto, hoy vamos a ver que es importante definir horarios claros, ¿ya? Para el trabajo y el tiempo en casa. Y es muy importante, pues, el tema de lo que hemos visto en esto de la mujer y su significado. Recordemos que nos enseñaban cómo utilizar la agenda, ¿no? Para allí poder escribir o agendar, pues, los aspectos que sean importantes, ¿no? Cuando nosotros definimos estos horarios y el de trabajo y el tiempo en casa, pues esto nos va a ayudar a reducir el estrés y permitir una dedicación más plena, se puede decir, en cada rol, ¿sí? Aunque al contrario, si vivimos pues como al día, ¿no es cierto? Entonces salió algo, nos ocupamos para allá, salió esto, nos ocupamos para acá y vamos a terminar un tiempo, un día estresadas, ¿no? Entonces eso es lo que no queremos. Y muy importante, en Proverbios 3, 5, 6, recordemos que ahí nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿qué es lo que nos anima el Señor? Pues a todo lo que vayamos a hacer, ponerlo en sus manos, ¿no? Depender de Él, aún para establecer nuestras citas diarias, nuestra agenda, nuestro trabajo, ¿no? Siempre poner en manos del Señor, tener, como decir, esas prioridades, ¿ya? Entonces, les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando inicié yo el consultorio, el primer tiempo que puse mi consultorio, ¿ya? Entonces,
Creo que se congeló mi querida Lili o fui yo. No, sí, sí, se fue la señal, mi María, también pensé que era mi computadora. Oh, oh, ya se fue la Lili. Que yo también Ahí estamos. Entonces les comentaba la experiencia que tuve con esto del horario, ¿ya? Entonces, cuando llegó mi madre, me dijo, está todo muy bonito, pero veo algo. Y ella fue muy enfática en decirme, mire, veo que has puesto los domingos también, dijo que vas a trabajar. Déjame decirte que el domingo es para Dios y tu familia. Entonces, está muy bien que trabajes de lunes a sábado, pero el domingo no, dijo, dedícalo a tu familia. Ya entonces, en mi pensamiento era como decir, bueno, tengo aquí que meterle todo al consultorio porque estoy iniciando ya, pero ella me ayudó a ver esos límites que yo debía poner. Mis hijos estaban pequeños, estábamos iniciando acá, entonces había algo que tenía que tener un orden, ¿ya? Entonces, por esa razón, pues vemos que los límites son importantes, ¿ya? Para establecer horarios, tanto del trabajo como de de nuestra casa. Y como decir, yo salgo de aquí de la casa y, y llego al consultorio y ya estoy en la parte profesional, ¿no? Como odontólogo. Ahí creo, ahí está, ahí se ve, ¿cierto? La pantalla, si vemos allí la presentación, ya. Entonces yo salgo de aquí de la casa y ya llego al consultorio y ya, como decir, se me cambia el chip, ¿no es cierto? Ya soy profesional de salud. Salgo del consultorio y ya salgo de la puerta y ya soy ama de casa. Entonces ya se me olvida, ya empiezo todo a poner el chip de ama de casa, de lo que hay que ver y ya estoy en eso, ¿no? Entonces no traigo, como decir, el trabajo a la casa, ni llevo tampoco mis cosas de la casa al trabajo. Entonces, en eso sí, ¿no? Esos límites claros. Bueno, entonces, en cuanto a la agenda, ¿no es cierto? También es importante, pues, recordar que no debemos hacer malabares, ¿no es cierto? Como tratar de todo tener ahí equilibradito y, ¿no es cierto?, en nuestras áreas de vida. Había un ejercicio que nos colocaban a hacer en esto de la mujer y su significado, y eran diferentes pirinolas tratándolas de mantenerlas toda bailando, ¿no? Entonces eran cinco, seis, es muy difícil, ¿no? Tratar, o los malabares, ¿no? Cuando tratamos de hacer malabares con las naranjitas o como los que hacen en el semáforo, eso es muy difícil, ¿no? Entonces, recordemos que no es tanto equilibrar todo, sino que debemos tratar más bien de enfocarnos, ¿no? Porque si tratamos de equilibrar todo el tiempo, ya de ser malabaristas, pues en las áreas de nuestra vida y tiempos de trabajo, vamos a terminar cansadas, ¿no? Y estresadas y frustradas. Ya, entonces aquí lo más importante es como tratar de enfocarnos en y enfocarnos en las áreas importantes, ¿no? Para no tratar de ser malabaristas, ¿no? Entonces, lo importante de agendar es cumplir, ¿no? Con esas prioridades que podamos tener, ¿no? Y enfocándonos en vez de equilibrar, ¿sí? Entonces, cuando estaban, por ejemplo, mis hijos en clases pequeños, tratábamos siempre en mi horario de trabajo, de consultorio, siempre apartar el tiempo o agendar cuando ellos tenían actividades en el colegio, en sus deportes, en las actividades que tenían. Siempre tratamos en todo de poder compartir con ellos, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasa eso? Que a veces uno dice, bueno, si yo dejo de trabajar o no atiendo, tal vez no voy a tener, ¿ya? Entonces no voy a poder suplir las necesidades y bueno, entonces no, tengo que enfocarme en el trabajo. Y a veces nos explicaban siempre, decimos que lo más importante son nuestros hijos, pero a veces brillamos por la ausencia en la vida de ellos, ¿no? Entonces, tener ese tiempo para poderlo agendar
en mi horario de trabajo fue importante, ¿no? Entonces, y vimos siempre la provisión de Dios, ¿no? O sea, nunca nos faltó, como decir, ese sustento, vimos siempre su respaldo, Dios ha cubierto nuestras necesidades, ¿no? Entonces, también el otro punto que queríamos compartir aquí es crear rutinas que nos pueden ayudar a generar una estructura y aseguran que todos los aspectos importantes reciban atención, ¿sí? Entonces, es decir, por ejemplo, yo en la mañana ya sé que debo hacer mi tiempo devocional, mi oración, ¿no es cierto? No me levanto ya de una y bueno, tengo que hacer el desayuno, prepararlos para el colegio, para la escuela o la universidad, tengo que ir al trabajo, el paciente o lo que tenga que hacer, los informes contables, ¿no es cierto? O lo que sea que me ocupe el trabajo, ¿no? Sino que yo ya establezco una rutina y doy esa prioridad a lo que debe ser. Y en este caso, pues recordar que la prioridad es el tiempo con Dios, ¿no? Luego está la atención a la familia y en esas prioridades recordemos que al final está el trabajo. Entonces, como reordenar, ¿no? Esas actividades y ver cómo están esas prioridades. Entonces, creando esas rutinas, pues nos ayudan como a limitar un poco ese estrés o dejar cosas que sin cobertura, ¿no es cierto? O sea, todas van a recibir los aspectos más importantes, pues recibirán la atención necesaria, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, como que siempre traté o he tratado pues de trabajar en horarios hasta el mediodía y compartir con nuestros hijos el almuerzo, ¿no? Como para que escucharlos, tener esos tiempos, ¿no? Durante la mesa, de a ver cómo te fue, cómo estuvo. Entonces, se nos ha dado esa facilidad, ¿no? Uno entiende que a veces por los horarios de trabajo, en relación de dependencia, tal vez no pueda ser fácil, ¿no? Pero pues sí debemos ser intencionales en buscar esos espacios para compartir con ellos, ¿no? En familia, con nuestros hijos o las personas que más queremos. Otro punto importante es como en casa delegar y compartir las responsabilidades, ¿sí? Porque a veces nos queremos cargar con todo. Entonces, eso también eh, va a traer estrés y que nos frustración, ¿no? Entonces, compartir tareas en familia, el asignar responsabilidades del hogar para que todos colaboren, nuestros hijos, ¿no? Estén pendientes de las cosas que hay que realizar en el hogar, ¿no? Esto fomenta, pues, aparte de fomentar el trabajo en equipo, puede liberar el tiempo para nosotros, para dedicarle a otras actividades, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, esto estaba provocando, como decir, estrés, ¿no? Porque uno llegaba y como que cansado del trabajo, querer seguir haciendo, a pesar de que aquí Carlos ha sido un apoyo muy grande, ¿no? Pero los chicos estaban como dedicados, decir, a su estudio y ya, y el resto, o su espacio, ¿no? Por más que arreglen su habitación, pero hay otras cosas. Entonces, en un tiempo de discipulado, me hicieron entender esto, que yo debía designar, ¿no? Ya porque van pasando, van creciendo, ¿no es cierto? Entonces, ya no son los niños para cada etapa, uno como que necesita reasignar, ¿no es cierto? Como reenfocarse nuevamente. No vamos a seguir con lo mismo. ¿Por qué no? Porque ya son cambiantes. Y tener ese tiempo de conversación y decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer, no? Tú te encargarás de esto, tú, de acuerdo a los requerimientos nuevos, ¿no? Que tiene cada familia. Entonces, eso nos ayuda para que cada uno, pues, tome esa responsabilidad en el hogar. Muy bien. También el otro punto que veíamos que nos puede ayudar es reservar tiempo para nuestro cuidado, ¿no es cierto? Para el autocuidado. Entonces, si recordamos de este versículo de Corintios 6, 19, 20, donde nos dice que nosotros somos, en nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Y el cual, ese Espíritu Santo está en nosotros y que lo tenemos de Dios, ¿no es cierto? Y que no soy nuestros cuerpos, dice, porque no nos pertenecen a nosotros.
Jesús pagó un precio muy grande en la cruz y fuimos comprados por un precio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no dedicarle tiempo a cuidarnos, tanto en nuestra parte espiritual como en nuestra parte física? ¿Ya? Entonces, también es importante tener ese tiempo para actividades personales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues debemos sacar. La agenda es muy importante, ¿no? En ese tiempo, pues podremos mirar algo que nos agrade, que nos guste, ¿no? Que nos relaje, ¿sí? Luego está el tiempo también de priorizar y decir no cuando sea necesario. Entonces, como decíamos, las prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Priorizar actividades, nos ayuda pues a evaluar y establecer esas prioridades tanto en casa y en el trabajo, ¿sí? Y esto nos ayudará a concentrarnos en lo esencial y pues a reducir también esas actividades innecesarias, ¿no? Que a veces tenemos que hacer esa diferencia, me parece, lo que es como en los centros médicos, ¿no? Que cuando alguien va con una urgencia, ahí lo catalogan, si es algo realmente emergente que implique la vida o es algo que puede esperar. Entonces, asimismo, en nuestras actividades, tanto de trabajo como de casa, poder priorizar las que puedan, las que son realmente importantes. Y si en algún momento, pues, algo no lo podemos hacer conforme a lo que hemos planificado, como hemos dicho, todo lo ponemos en manos del Señor, pues tener esa paz, esa tranquilidad, ¿no? De que tal vez no fue ese momento y pues estar dispuestas como a modificar, ¿no es cierto? Y el decir no cuando sea necesario. A veces vemos que el saber rechazar compromisos laborales o sociales que no se ajusten a nuestros objetivos o que afecten nuestro tiempo personal es clave para mantener el equilibrio en estas actividades. Sí, porque si a todo decimos sí o no sabemos cuándo decir no, entonces igual nos llenamos de cosas, no decimos no porque qué pena o nos ya ahora qué van a pensar de nosotros. Entonces, a veces establecer el decir no puede haber estado fuera de los límites, entonces nos causa dificultad o haber sido, nos han enseñado erróneamente como algo malo el decir no, ¿ya? Porque decimos vamos a quedar mal, nos van a decir descomedidos o algo, ¿no? Nos afecta. Entonces, Dios dice que hay que decir la verdad con amor, ¿no es cierto? Si es realmente necesario, pues aprender a decir no en su momento, ¿sí? Ahora, también como último punto, podemos ver que es establecer un sistema de apoyo. También es importante cuando nos veamos muy alcanzados poder pedir ayuda, ¿no? En nuestra familia o amigos. Debemos aceptar también esa ayuda a veces para las tareas domésticas o el cuidado de los hijos o cualquier apoyo que reduzca nuestras cargas, ¿sí? Porque a veces pensamos que tal vez no hay nadie que lo haga como nosotros lo hacemos. Entonces no queremos, nos cuesta a veces soltar, ¿no? Y el delegar. Entonces esto también va a ser importante. El tener mentores o grupos de apoyo también, esto nos facilita, ¿no? El rodearnos de personas que compartan nuestras responsabilidades. Entonces puede brindarnos también ese apoyo emocional, ¿no? La parte de consejos, ¿no es cierto? Esto puede incluir a otras mamás, a las mismas mujeres con las que nos relacionamos en la iglesia o en nuestro lugar de trabajo, ¿no es cierto? Y no dejar de lado el discipulado y esa guía espiritual, ¿no? Porque ahí es como ese apoyo, estos tiempos de reuniones de mujeres sabias, ¿no? Los tiempos que tenemos para capacitarnos en las cosas del Señor. Aparte de fortalecer nuestro espíritu, también nos dan esas herramientas, ¿no? Para poder ir sobrellevando el día a día, ¿no? Para fortalecer nuestro carácter, para todo lo que Dios quiere obrar en nosotras, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a estos puntos que los he considerado como, son bastante extensos, ¿no? Pero aquí he tratado como de hacer un resumen en cuanto a estos puntos para tenerlos en cuenta. Y como parte de esta actividad, como para hacer la parte práctica,
había compartido en el grupo, pues, este cuestionario y que nos ayuda, pues, para conocer nuestros límites, a ver cómo estamos. Entonces, aquí, pues, nos íbamos a tomar unos minuticos si es que les faltaría desarrollarlo o si es que ya lo hemos hecho para poderlo compartir. Entonces, allí no sé cómo estamos. ¿Será que lo compartimos o cómo me le fue a Eli? A ver. Yo todavía no lo desarrollo. Ahorita lo voy a Ya, empezar a desarrollar. chévere. Ujú. Entonces, tomamos estos 5 minuticos para desarrollarlo. Bueno, gracias. Sí, sí, Mirili. Ok, Katy, que la ven por ahí. Y vamos a ir avanzando con la conclusión. Entonces, ahí estamos, ¿no? Para ya ir concluyendo, bueno, me llamaba la atención que en un versículo nos dice que el Señor ha puesto límites, ¿no es cierto? Él nos ha puesto límites en la creación, al pueblo antes, al pueblo de Israel les colocaba límites, ¿no es cierto? Y hay algo muy interesante que me llamó la atención, que cuando dice que el Señor puso límites al mar, hasta dónde debe avanzar, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a la playa vemos que en realidad, yo no me había, ahora estudiando y todo esto, lo, lo, lo encontré, de que el mar llega hasta cierto límite que Dios le ha dado, hasta dónde debe llegar las olas del mar en la arena, ¿no es cierto? Y de ahí no rebasar. Cuando las olas del mar pasan ese límite, pues suceden todas esas inundaciones, no es seguro andar por nosotros por la playa, ¿no? Entonces, imagínense, el Señor a todo le ha colocado límites por protección, porque es saludable para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, así de igual manera, pues para poder equilibrar o buscar ese balance, ¿no? Entonces, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar. Y pues yo, como conclusión, el trabajo pues lo ha instituido el Señor, ¿no es cierto? Es un mandato, es un don que nos ha dado el Señor el trabajar, ¿no? Entonces, por eso aquí en Colosenses 3, 23, 24, a ver si Kartika me ayudas por favor a leer este versículo. Ok, Colosenses, ¿queda? Aquí en la pantalla está, 3, 23, 24. O ya. Dice, el Señor no edifica su casa. El de arriba. O Hagan el lo de que arriba, hagan. ya. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén, muchas gracias. Entonces es eso, ¿no? Si estamos en nuestro trabajo, estamos en nuestra casa, en el lugar que el Señor nos haya colocado, pues hagámoslo de buena gana, como dice, como para el Señor, ¿no? Él no quiere pues que estemos ahí como cargadas, ansiosas, ¿no? De trabajo, se vuelva, sí, una carga, ¿no? Cualquiera de nuestra vida, ¿no? Entonces de esa manera pues le ponemos más empeño, lo hacemos con alegría, entonces nuestra satisfacción va a ser mayor, ¿no? Y Dios definitivamente ve nuestro trabajo, ve nuestra actitud y es de Él que recibimos, ¿no? Toda esa recompensa verdadera, ¿no? Y en Salmo 127, 1, 2, Eli, ¿qué nos dice allí, por favor? En la palabra del Señor nos dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Amén, ¿no? Entonces, miren qué hermoso, ¿no? O sea, primero poner en manos del Señor todo,
¿no es cierto? Porque de nada sirve, como dice acá, nos estresamos, nos afanamos, estamos en ese corre-corre, nos dejamos envolver en esa rueda, ¿no es cierto?, del mundo en el que vivimos ahora. Entonces, no va a servir de nada, ¿no? Por eso decía ahí que se acuestan, en vano madrugan ustedes si se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, ¿no? Porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Entonces, esto, no, como que estos dos versículos nos exhortan, ¿no? A hacer una pausa momentánea en los quehaceres de nuestra vida diaria, ¿no? Ver en lo que tengamos que nuevamente reenfocarnos, ¿no? En lo que debamos dar esas prioridades, ¿no es cierto? Para que sea todo conforme a lo que Dios quiere, ¿no? En nuestras vidas y pues recordar que Dios nos creó, ¿no es cierto? Y Él es el que permite nuestras circunstancias y también pues está obrando, ¿no? En nosotros para cumplir sus propósitos, ¿no? Que como sabemos son esos propósitos de bien y no de mal y son sus pensamientos más grandes que los nuestros. Entonces poder pedirle hoy en esta noche, pues ya como para finalizar, que hagamos una oracioncita para terminar este tiempo y darle gracias, ¿no? Al Señor por lo que hoy nos ha revelado, nos ha traído con sus enseñanzas. Entonces, hoy, Señor, te damos gracias por todo lo que nos has revelado hoy en nuestro corazón. Te suplicamos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos capacite, Señor, para poder tener esos límites saludables en nuestra vida, Señor, en nuestras ocupaciones. Padre, y podamos encontrar ese balance que tú quieres, Señor, que siempre con ese propósito de agradarte a ti, Señor, y de poder trabajar en esa misión que tú nos has dado. Y que hoy podamos descansar en ti, Señor, sin afanes ni preocupaciones, dejando todo a tus pies, todo lo que nos inquieta, Señor, y colocando nuestra fe en que tú harás conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por este tiempo hermoso que hemos podido compartir en el nombre de Jesús. Amén. Esto sería, ¿no?